vamos a estar considerando la séptima lección que tiene que ver con los sermones textuales. En los sermones textuales, el texto bíblico, que es la base del sermón, provee el tema central del sermón y también los puntos mayores del mismo. En los sermones tópicos notamos que el texto provee solamente el tema, el concepto del sermón. Pero en este caso, el texto va a presentar no solamente el tema, sino también los puntos mayores del sermón. Hay varios pasos, 6 de ellos, que usted debe seguir para la preparación de los sermones textuales. Vamos a considerar estos pasos y luego voy a tratar de ilustrarlos con algunos de los ejemplos de sermones textuales que tenemos enseguida en el estudio impreso. El primer paso en la preparación de un sermón textual es el análisis. Es decir, que es necesario analizar el texto que servirá de base para el sermón. En este análisis usted debe escribir una lista de todos los puntos que puede sacar del texto. Debe preguntarse qué dice este texto, qué dice el texto, y hacer la lista, una lista escrita en papel, de todos los puntos que usted puede sacar del texto, sea cual sea el punto, la idea que le viene a la mente que surge de este texto, haga la lista. B. El segundo paso. Usted debe sacar los puntos principales. Después de analizar todo cuanto dice el texto, debe decidir cuáles son los puntos principales que el texto enseña. ¿Cuál es su énfasis? ¿Cuáles son los puntos que sobresalen en este texto? De todos los puntos que encuentra en ello, ¿cuáles son los más importantes, los más enfatizados en el texto mismo? Tercero, el tema. Debe decidir en base al análisis que ha hecho cuál es el tema principal del texto. Si le es imposible decidir el tema del texto, entonces usted no debe usar ese texto para un sermón, porque el tema del texto es también el tema del sermón. Y un sermón textual no es sencillamente la explicación de un texto bíblico, sino que debe ser un texto que lleva un tema que usted puede convertir también en tema de un sermón con puntos principales, todos relacionados el uno con el otro, con un solo tema, manifestando así unidad y organización en la presentación del sermón. Así que debe decidir el tema del texto, no el tema que usted quiere predicar, sino el tema que presenta ese texto. Y cuando ya ha decidido el tema, ya tiene los puntos principales después del análisis, el cuarto paso es la forma homilética. O sea, usando los principios que hemos aprendido en este curso, especialmente en las lecciones sobre la unidad del sermón y la organización del sermón, usted debe decidir, primeramente, cómo expresar el tema o el título del sermón para unir el mensaje. Esto no es lo mismo que el punto 3. El tercer paso es decidir cuál es el tema. Pero este punto es la forma de expresar el tema conforme a los métodos que aprendimos sobre la unidad del sermón para unir el mensaje. Segundo, debe decidir cómo expresar los puntos principales del texto de acuerdo con este tema para que sean los puntos mayores del sermón. Nuevamente, esta no es la repetición del segundo paso. En el segundo paso, usted decidió cuáles son los puntos principales presentados en el texto. Ahora, estos mismos puntos, usted debe expresarlos en forma homilética. Debe expresarlos de una manera que estén de acuerdo con el tema presentado y que sean puntos mayores del sermón. Recuerde en todo esto
que el texto mismo tiene que indicar el tema y los puntos mayores. En esto de la forma homilética, usted no va a cambiar el tema, no va a decidir el tema, no va a decidir cuáles son los puntos mayores. Esto ya está decidido por el texto y sacado del análisis que usted ha hecho del texto. Lo que va a hacer es expresar este tema y estos puntos mayores en una forma homilética para que dé unidad y organización adecuada al sermón. El quinto paso es que usted debe poner los puntos mayores en orden. Debe decidir el orden de los puntos mayores del sermón. Tal vez sea el mismo orden en que aparecen en el texto, pero tal vez no. Tal vez esto no quepa dentro de la forma de organizar el sermón que usted ha escogido. Es posible que quiera ordenarlos de otra manera, o tal vez quiera seguir el orden en que aparecen en el texto. Pero esto es el quinto paso. Y el sexto y último paso es el desarrollo. Debe desarrollar los detalles del sermón. El texto le va a presentar solamente los puntos principales, los puntos mayores del sermón, pero falta todavía el desarrollo de los detalles. Y para esto usted debe usar los mismos 3 elementos que usamos en los sermones tópicos: la explicación, la ilustración y la aplicación. Así que en resumen, los 6 pasos para la preparación del sermón textual son el análisis, segundo, los puntos principales, tercero, el tema, cuarto, la forma homilética, quinto, los puntos mayores en orden y sexto, el desarrollo. Ahora yo sé que esto no toma en cuenta la introducción ni la conclusión del sermón, pero esto es por supuesto siempre aparte. Me refiero al desarrollo del contenido del cuerpo del sermón. La introducción y la conclusión de todo sermón sigue los reglamentos que hemos establecido y los conceptos que hemos establecido en la lección sobre la introducción y la conclusión del sermón. Siempre, por supuesto, de acuerdo con el tema que se está presentando. Ahora vamos a tratar de preparar un sermón textual basado en el texto en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Primeramente vamos a leer este texto. La Biblia dice en Santiago 1, 22 al 25: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Leyendo la epístola de Santiago, llegué a este texto y noté que hablaba acerca de la importancia de obedecer, de hacer la palabra. Y ya que había observado que en muchas congregaciones es problema el hecho de que muchos cristianos solamente oyen y no hacen, no practican la religión, no practican la enseñanza, decidí que este tema sería muy importante y que este texto, sin lugar a dudas, tiene algo importante a decir al cristiano. Así que empecé a analizar el texto. El primer paso es el análisis de cada punto que se encuentra en el texto. Y logré hacer esta lista, notando desde el versículo 22 hasta el 25. Siga conmigo en su Biblia. El primer punto que encuentro en este texto es que debemos ser hacedores de la palabra. Allí está el mandamiento: sed hacedores de la palabra. Así que escribí, punto número 1, debemos ser hacedores de la palabra. 2, noto que dice que no basta ser oidor de la palabra. O sea que no tan solamente oidores. No basta ser oidor, hay que también ser hacedor. Tercer punto. Si solamente oímos, si no somos más que oidores,
nos engañamos a nosotros mismos, porque el texto dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuándo es que nos engañamos a nosotros mismos? Cuando somos solamente oidores, en vez de ser también hacedores de la palabra. Entonces, punto 3, si solo oímos, nos engañamos a nosotros mismos. Punto 4. El que es solamente oidor es como hombre que se mira en el espejo y luego olvida cómo era. El texto dice, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y esto es cierto. Uno se mira en el espejo para arreglarse, pero luego cuando se va, ya se olvida cómo era realmente. No se fija realmente, no está mirando atentamente, sino sencillamente es por el momento de arreglarse y se va, y ya olvidó cómo era. Bueno, así es aquel que oye, pero no hace. Quinto punto, hay que mirar atentamente en la perfecta ley. Mas el que mira, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Entonces hay que mirar atentamente en la perfecta ley. Sexto punto, esta ley perfecta es la ley de la libertad. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. La perfecta ley es la de la libertad. Séptimo punto, hay que perseverar en esta ley perfecta. Y persevera en ella, dice el texto. Octavo punto, no hay que oír y luego olvidar. Dice, no siendo oidor olvidadizo. No debo ser oidor que luego olvida. Y noveno punto, para ser bienaventurado hay que hacer las obras de esta ley. Sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Para ser bienaventurado hay que hacer las obras de la perfecta ley. Entonces ahí tengo los 9 puntos en el análisis de este texto. Ahora, naturalmente, el sermón no va a ser de 9 puntos, pero este es nada más el análisis del texto. Ahora, el segundo punto que quiero tomar en cuenta es cuáles son los puntos principales presentados en este texto. Noto que habla de que la ley perfecta es la ley de la libertad, pero este no es punto mayor en este texto, así que voy a eliminar ese punto. ¿Cuáles son los puntos que sobresalen? Bueno, según lo que después de considerarlos y estudiar el texto y meditar, decido primeramente que voy a unir puntos 1 y 2, que debemos ser hacedores de la palabra y que no basta ser oidor. Este es uno de los puntos principales en el texto. No solamente oír, sino también hacer, practicarlo. Otro punto que noto que es importante en este texto es que si solo oímos, nos engañamos. Hay que evitar el engaño. Hay que evitar el engaño por no solo oír. Otro punto que sobresale es que no debemos oír y luego olvidar. Hay que evitar ser olvidadizo. Y el último es esto de ser bienaventurados, porque esto es importante. Cómo lograr la bendición. Y esto es por hacer las obras de la ley. Así que he decidido que estos son los 4 puntos de los 9, que estos 4 sobresalen, que son los más importantes en este texto. Y basado en esto también, por lo que noté desde que leí este texto, veo que el tema es que debemos ser hacedores de la palabra. Habla de los hacedores de la palabra. Así que he decidido que este es el tema y quiero expresar esto ahora como 4º punto en forma homilética. El tema y los puntos mayores en forma homilética. Entonces voy a usar el tema sencillamente hacedores de la palabra.
y los puntos mayores. Ahora, quiero que vea en la página 40 de su estudio impreso antes de seguir. Busque la página 40 en el estudio impreso. Si no está en él, debe buscarlo antes de continuar. Notará que en la página 40 tenemos impreso un sermón que lleva por título Hacedores de la Palabra. Este sermón es el primer ejemplo de un sermón textual que estamos considerando y es el fruto de los pasos anteriores y otros que estaremos considerando. Ahora quiero que vea, el tema es Hacedores de la Palabra. Esto ya lo tenemos en forma homilética, que es el cuarto punto, el cuarto paso en el desarrollo del sermón textual. Ahora note los puntos principales, los puntos mayores. El primero es, los hacedores de la palabra practican lo que oyen. El segundo es, los hacedores de la palabra no se engañan a sí mismos. Y el texto es el versículo 22 en ambos casos. El tercer punto mayor en la página 41, los hacedores de la palabra no son oidores olvidadizos. Santiago 1:23 al 25. Y cuarto punto, los hacedores de la palabra son felices, bienaventurados. Estos puntos mayores son los mismos puntos principales que sacamos cuando hicimos el análisis del texto. Nada más que los he puesto en forma homilética. En vez de decir debemos ser hacedores de la palabra y no basta ser oidor, he puesto en forma homilética conforme al tema hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra, ¿qué hacen? Practican lo que oyen. Y el segundo punto, en vez de poner si solo oímos nos engañamos a nosotros mismos, he puesto conforme al tema, enfatizando esta frase para unir el sermón, la palabra o la frase empática, los hacedores de la palabra, ¿qué hacen? No se engañan a sí mismos. Si solo oímos nos engañamos a nosotros mismos. Puesto en forma homilética, el segundo punto mayor, los hacedores de la palabra no se engañan a sí mismos. Luego pasamos a los versículos 23 al 25, en el cual hablamos de aquello de oír y olvidar. Y en vez de poner no hay que oír y luego olvidar, los hacedores de la palabra, la misma frase empática, no son oidores olvidadizos. Entonces hemos tomado este punto y lo hemos puesto en forma homilética para que sirva en el sermón. Y el cuarto y último punto que notamos es para ser bienaventurado hay que hacer las obras de esta ley. En forma conforme al tema, los hacedores de la palabra son felices. Cambié la palabra bienaventurados, que significa felices. La bendición de Dios en nuestra vida. Y el versículo es el versículo 25. Note, cada uno de estos puntos mayores surgió del texto, del análisis del texto, del análisis de cuáles son los puntos mayores y principales del texto, pero se expresan conforme al tema que se ha preparado y conforme al método de unidad que hemos estudiado para unir el sermón y organizar el sermón debidamente. Así que tenemos los puntos mayores en forma homilética y en este caso el quinto punto lo seguimos conforme a la presentación en el texto. Es decir, que tenemos los puntos mayores en el mismo orden en que se encuentran en el texto bíblico. Versículo 22, versículo 22, versículos 23 al 25 y el versículo 25. Son los 4 puntos en su orden. Ahora solamente falta el desarrollo de los detalles de estos puntos mayores, que es lo que sigue. Primero se hacen los puntos mayores y luego el desarrollo de los detalles y luego faltaría la introducción y la conclusión del mensaje. Muchas personas creen que la introducción se hace primero. Yo generalmente no hago la introducción primero.
sino que lo dejo para después, cuando ya tengo el contenido del mensaje, solamente que tal vez se me surja alguna idea, entonces me viene a la mente, lo apunto para ver si cabe después de preparar el sermón. Pero generalmente se deja la introducción para después de tener el contenido del mensaje. Y entonces con más inteligencia es posible presentar, introducir este tema que se está predicando. Quiero dedicar un poco de tiempo nuevamente al desarrollo de los detalles. Note en el punto número 1, romano, los hacedores de la palabra practican lo que oyen, Santiago 1:22. El cristiano fiel no puede ser pasivo, debe ser obrero, soldado, siervo de Dios. Estos son los términos que Jesucristo utilizó cuando habló del cristiano. Estos son los términos que usa el Nuevo Testamento cuando habla del cristiano. Es algo activo el ser cristiano fiel, no es algo pasivo. En esto estamos ampliando, explicando, aplicando el concepto que los hacedores de la palabra practican lo que oyen. Son activos. El punto B, el cristiano fiel actúa en base a lo que conoce. Santiago 4:17, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Es pecado no actuar en base a lo que uno conoce. Uno no puede actuar conforme a lo que no conoce. Dios no espera esto. Él quiere que nosotros actuemos conforme a lo que aprendemos, conforme a lo que hemos oído. Los hacedores de la palabra practican lo que oyen, lo que saben, lo ponen en práctica. De otra manera es pecado. Punto C. El cristiano fiel hace de acuerdo con su capacidad, con la ayuda del Señor. Y el texto en 2 Corintios 8, 11 y 12, y el versículo 3 habla del sacrificio de los de Macedonia en cuanto a lo que dieron ellos conforme a la gracia que Dios les había dado. Uno hace conforme a su capacidad y Dios le ayuda a hacerlo, a practicar lo que oye. Esto es lo que Dios pide de nosotros. Y entonces la aplicación. Hemos explicado bastante. El punto D. ¿Está usted practicando lo que ha oído? ¿Y aún lo que predica? ¿Lo está practicando o solamente lo sabe? Solamente lo tiene en su mente. Entonces tenemos explicación, ilustración, aplicación del primer punto mayor. Así es el desarrollo de los detalles del punto. Y es lo mismo en cada uno de los puntos mayores que siguen. La introducción. ¿Cuántos de ustedes son oyentes de la verdad? Es una pregunta que hace que el oyente conteste en su mente. Bueno, yo soy oyente de la verdad. Entonces, ¿cuántos la entienden? Pues yo sí creo que entiendo. ¿Cuántos la cumplen? Allí está la pregunta que ya está introduciendo el tema y hemos ganado la atención de los oyentes. Están con nosotros en este tema, que no basta oír y entender, sino que es necesario cumplir. ¿Qué clase de oyente es usted? Entonces, esta es la introducción y en la conclusión está la exhortación. Califíquese sinceramente, mi hermano. ¿Es usted oidor que nada hace? Estamos animando a los oyentes a hacer un análisis de su propia vida. ¿Es usted oidor que se engaña? ¿Es usted oidor olvidadizo? ¿Qué está haciendo en el reino? ¿Es usted obrero? ¿Se puede calificar así? ¿Como soldado? ¿Como siervo de Dios? Solamente los hacedores de la palabra heredarán el reino de los cielos. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Será usted uno de ellos? Empiece hoy mismo. Entonces ahí está la invitación, la exhortación a obedecer, a hacer la decisión. La conclusión del sermón. Este es el primer ejemplo del sermón textual. Espero que ya vaya formando en su mente un concepto de lo que es el sermón textual y cómo se logra preparar. Ahora, antes de seguir con otro, a veces hay hermanos que me preguntan, pero hermano, ¿de dónde saca material? ¿De dónde saca estos textos? Sencillamente,
de la lectura de la Biblia. El predicador debe leer la Biblia. Debe ser consciente que es su responsabilidad conocer en toda su profundidad todo el mensaje de la Biblia. Y si usted está leyendo Santiago o Primera Pedro o Colosenses o el texto que sea, usted está leyendo, usted debe leer en forma analítica. Con esto quiero decir que usted, siempre que está leyendo el texto, debe estarse preguntando, ¿qué realmente me está diciendo este texto? ¿Cuál es el tema que me está presentando este texto, o estos versículos, o este párrafo? Generalmente no es un solo texto, sino 2 o 3 o 5 o 10 o 11. Entonces usted está leyendo y está analizando cuál es el mensaje. Si lo hace, y si al mismo tiempo tiene en mente las necesidades de la iglesia, conoce a los hermanos, conoce a aquellos que asisten, sabe cuál es la situación en la iglesia local y en otras congregaciones, usted está pendiente de aquello. Usted sabe cuáles son los problemas de los amigos que ha visitado, cuáles son las dudas y los pretextos que ponen y los conceptos equivocados que tienen. Está leyendo la Biblia, analizando lo que ella dice, y de repente de estar leyendo, encuentra esto. Vaya, este punto cabe bien, esto suple la necesidad de mis hermanos, esto ayudará a mis amigos a entender mejor, esto tal vez les anime a obedecer, esto tal vez les ayude a salir de dudas, o sea, cual sea la aplicación del tema. Así, los sermones textuales y los expositivos que estaremos considerando en otra lección son tan útiles que le dan un tesoro, una mina de oro, realmente, de mensaje tras mensaje tras mensaje importante. Y no es su mensaje, mi hermano, es el mensaje de la Biblia que usted está predicando. Y esto es mucho mejor. Yo prefiero 100 veces los sermones textuales y los expositivos sobre los tópicos, por lo general, porque estoy seguro que estoy predicando lo que Dios dice. No un concepto que yo tengo y que he buscado algunos textos para apoyarlo. Los sermones tópicos tienen su propósito y tienen su lugar y son importantes y hay que usarlos. Pero realmente esta mina de oro que es la Biblia, sacando tema tras tema con sus propios puntos principales en el texto, es maravilloso. Así que lea la Biblia y lea la Biblia en forma analítica, exponiendo en su propia mente el tema, anotando en papel, anotando en el margen de su Biblia lo que sea, subrayando conceptos, temas. Cuando le salte un tema que usted considera que es importante, entonces apúntelo y apunte el texto que habla de este tema. Y después, con más estudio, puede ir dando los 6 pasos en la preparación del sermón textual, hasta preparar un sermón hermoso que ayudará, que edificará a la iglesia, que animará al incrédulo a obedecer, que explicará en mejor forma el mensaje divino o aquel punto doctrinal que es necesario explicarlo. Así que esto es muy importante y es la manera de tener muchos sermones textuales, sencillamente por leer en forma analítica la Biblia y luego dar los pasos que le hemos explicado en esta lección. El siguiente ejemplo que tenemos de un sermón textual en la página 42 y la 43 del estudio impreso es sobre el tema Bautícese cada uno. El texto que sirve como base para el tema y también para cada uno de los puntos mayores en este sermón es un texto bien conocido por nosotros, Hechos capítulo 2, versículo 38. Sabemos muy bien la importancia del bautismo bíblico, y a veces encontramos que es necesario tratar de convencer al oyente a bautizarse bíblicamente y a hacerlo ahora mismo. Así que hemos tomado
este texto, Hechos 2:38, que mucho mencionamos, y de este mismo texto hemos sacado un sermón con cada uno de sus puntos principales. Haciendo primeramente el análisis del texto, encontramos que tiene estos puntos. Debe arrepentirse. Uno debe arrepentirse. Arrepentíos, dice el texto. También dice que uno debe bautizarse. Tercero, encuentro que este mandamiento es para cada uno, para cada individuo. Es algo que cada individuo debe decidir y hacer, el arrepentimiento y el bautismo. Luego encuentro que este bautismo y arrepentimiento deben ser en el nombre de Jesucristo. Luego encuentro que el propósito de este bautismo es para recibir perdón de los pecados. Y por último encontramos que es para recibir el don del Espíritu Santo. Estos son los diferentes puntos. Ahora, ya que queremos enfocar el asunto del bautismo en este texto, hemos decidido que casi todos estos puntos en el análisis sirvan como puntos en el sermón. El tema es definitivamente el bautismo. Hemos decidido expresar el tema en forma de un mandato y luego explicar diferentes aspectos de este mandato señalados en este mismo texto. Así que el tema es, con la expresión usada en el mismo texto, bautícese cada uno. Y los puntos mayores son, bautícese cada uno, enfatizando que es para cada individuo. Y también al mismo tiempo enfatizando quiénes son estos que pueden ser bautizados. Segundo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Como puede ver, esto surge del mismo texto. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, explicando por qué debemos hacerlo. Tercero, bautícese cada uno para perdón de los pecados, enfatizando aquí el propósito del bautismo, especialmente en contraste con el concepto evangélico que es errado y que el bautismo no es para perdón de los pecados. Y cuarto, bautícese cada uno para recibir el don del Espíritu Santo. Cada uno de estos puntos mayores son parte del texto mismo. Creo que esto está muy claro. Este texto es bien conocido y los puntos son fáciles de entender, pero lo que quiero que vea es que todo el sermón, en esencia, todos los puntos principales del sermón surgen de este mismo texto. Uno no va corriendo con el montón de texto para allá y para acá, sino que tiene este mismo texto y está exponiendo la enseñanza de este texto. Esto es un sermón textual. Ahora, en el desarrollo de cada uno de estos puntos mayores, acudimos a otros textos en la Biblia para explicar mejor y para hacer la aplicación debida, pero los puntos mayores vienen de este mismo texto, no de ningún otro texto en la Biblia, aunque hay otros textos que apoyan y que explican mejor este concepto. En este sermón también quiero que note la introducción. Usted lo puede leer ahí. Esta introducción es un ejemplo de dar el contexto histórico. Realmente es un relato de lo que el texto bíblico nos informa desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 2, versículo 38, que es el texto para el sermón. Pero no va uno leyendo todos estos textos para dar el contexto, sino que da un resumen en sus propias palabras de lo que sucedió. Por ejemplo, después de la ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios, los discípulos del Señor obedecieron su mandato de esperar en la ciudad de Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Al fin, en el día de Pentecostés se cumplió la promesa que el Señor les había dado. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en muchos diferentes idiomas por el poder que el Espíritu Santo les dio. Este fenómeno
junto con el estruendo que lo acompañó, despertó la curiosidad de los miles de judíos de muchas diferentes naciones que estaban en la ciudad en esta ocasión. Entonces, el apóstol Pedro se paró y explicó la causa de lo que estaban viendo y oyendo. Citó el profeta Joel para comprobar que Dios había prometido tal acontecimiento. Luego explicó que Jesucristo, el mismo que ellos habían crucificado, había resucitado y ascendido a la diestra de Dios y que Él había derramado el Espíritu Santo en esta ocasión en cumplimiento de la promesa de Dios. Muchos creyeron y preguntaron qué hacer. Y así llegó Pedro al punto climático del mensaje diciendo: bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2, versículo 38. Y este mismo mensaje es vital para toda persona, es vital para usted, mi estimado amigo. Así que consideremos el mensaje del apóstol Pedro. Primeramente él dice: bautícese cada uno. Y luego uno va explicando este punto y el segundo, tercero y cuarto hasta terminar el sermón. Pero creo que usted puede ver que es mucho más interesante un relato así que leer desde Hechos 1 al Hecho 2, capítulo 2, versículo 38. Porque esto, al llegar al versículo 38, ya está aburrida la gente realmente de escuchar tanta lectura y usted pierde la oportunidad de predicarles el verdadero mensaje que tiene en mente. Pero esta clase de introducción al menos lleva al oyente al contexto de que lo que está sucediendo aquí en Hechos 2, cuando tomamos nuestro texto que es la base del sermón. En vez de solamente escoger aquel texto y sacarlo y predicarlo, dar el contexto. Es una manera de introducir el sermón, una manera muy interesante. Ahora pasemos a otro ejemplo de un sermón textual. Este sermón, en las páginas 44 al 46, está basado en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces es necesario animar al cristiano a cambiar su vida, a ya no vivir en el pasado, ya no vivir conforme a los rudimentos de este mundo. Así que el propósito diseñado en este sermón es animar al cristiano a lograr una transformación completa, total de su vida, por llenar su mente de la verdad de Dios. Este es el propósito del sermón. Queremos que los hermanos tengan una vida transformada y que entiendan que esto se hace cuando uno tiene la mente llena de la verdad de Dios. Este es el propósito que tenemos en mente. Creemos que este texto satisface esta necesidad, satisface este propósito que tenemos para el sermón. Esta necesidad que observamos en los hermanos la vamos a satisfacer por medio de las enseñanzas principales de este texto. Se hace primeramente el análisis. No olvide el formato que les hemos dado para diseñar y preparar el sermón textual. Una vez que uno tiene en mente el texto y sabe el propósito que tiene en mente, entonces procede. Primer punto: no os conforméis a este siglo. Este es el primer punto que encontramos en el análisis del texto, que no debemos conformarnos a este siglo. Segundo punto: en contraste, debemos transformarnos, debemos cambiar nuestra vida. Tercer punto: esta transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La manera de lograr esta transformación es por una renovación de la mente, del entendimiento, una mente nueva, una mentalidad diferente. Cuarto, hacemos esto para poder comprobar en la vida la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Quinto punto,
la voluntad de Dios es buena. Sexto punto, la voluntad de Dios es agradable. Séptimo punto, la voluntad de Dios es perfecta. Cada uno de estos puntos lo encontramos 7 puntos en el análisis de este texto. Pero conforme al propósito que tenemos en mente y el tema realmente de este texto, vamos a enfatizar sencillamente 2 o 3 puntos que consideramos principales. Primeramente, que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos. Y segundo, que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estos 2 puntos nada más van a ser los principales. Ahora, el tema es transformaos. Debemos transformarnos. Este es el tema. Un mandamiento positivo. Un mandato. Transformaos. Ahora, en el desarrollo vamos a explicar cómo logramos esta transformación. Primer punto, mayor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Así que el primer punto, según entiendo el texto, es la única manera de conformarse es por transformarse. Esto ya es poniendo el punto principal, el primer punto mayor del sermón en forma homilética. Tenemos el tema transformaos. Así que vamos a relacionarlo todo con la transformación. No debemos conformarnos, sino transformarnos. Así que como primer punto mayor en el sermón, ya en forma homilética, pongo, la única manera de no conformarse es por transformarse. Y luego hacemos el análisis y la explicación y la aplicación de este punto. Y el segundo punto es, sacado de este mismo texto, la única manera de transformarse es por la renovación de su entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que estos son los 2 puntos mayores en este sermón que tiene como propósito, fíjese bien en los puntos. La única manera de no conformarse es por transformarse. Si no quiere ser como este siglo, tiene que haber una transformación en su vida. Segundo punto, la única manera de lograr esta transformación es por medio de una mentalidad nueva. Ahora fíjese en el propósito del sermón. Animar al cristiano a lograr una transformación total de su vida por llenar su mente de la verdad de Dios. Este es el propósito satisfecho completamente en estos 2 puntos que estamos presentando. Sugiero que estudie con cuidado este sermón, cada uno de los puntos, y que vea la relación de un punto con otro para ver la forma no solamente de desarrollar los puntos mayores, sino también los menores en los detalles que se presentan en el sermón, tanto esto como también la introducción y la conclusión, que en cada ocasión los presentamos con diferentes métodos. El último ejemplo del sermón textual que queremos considerar está basado en 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 5. Leamos primeramente este texto, 1 Corintios 3, 1 al 5. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Este pasaje toca un punto muy importante en la iglesia, y es la carnalidad. Muchas veces hay cristianos que necesitan crecer espiritualmente, y no lo hacen debido a que hay carnalidad en su vida. Y en este texto encontramos algunos aspectos de la carnalidad.
aspectos específicos de ella. Así que el propósito que tenía en mente al escoger este texto para un estudio es animar al cristiano a ser espiritual por señalar ciertos aspectos específicos de la carnalidad. O sea que es una advertencia en contra a la carnalidad. Ahora, ¿cuál es el primer paso en la preparación del sermón textual? El análisis. Hay que analizar este texto, porque este texto va a servir de base para el sermón. Lo primero que hacemos es leer 1 Corintios 3, 1 al 5 y hacer una lista de todos los puntos que usted puede sacar de este texto. Así que debe hacer la lista, primeramente el análisis del texto. Analizando el texto, encontramos que los cristianos en Corinto eran carnales. También encontramos que ser carnal es ser como un niño en Cristo. También aprendemos que los que son carnales no se les puede hablar como a espirituales. No pueden recibir las mismas enseñanzas que los espirituales. Encontramos en el versículo 2 que el apóstol Pablo les había dado leche espiritual y no vianda. Encontramos que lo hizo así porque no eran capaces, ni lo son todavía. No han crecido, pues, espiritualmente. Sexto punto que encontramos, que había celos entre ellos. Séptimo, había contiendas. Octavo, había disensiones. Noveno, cada uno de estos puntos son aspectos carnales en su vida. Décimo, al ser así, uno anda como hombre. Ser carnal es andar como hombres. Otro punto que encontramos en el versículo 4 es que exaltaban a ciertos predicadores, diciendo yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Se dividían en base a liderazgos humanos, otra señal de la carnalidad. Luego en el versículo 5 el apóstol Pablo explica que todos los predicadores, él y Apolos y todos, son servidores, nada más. Luego aprendemos que el propósito de estos servidores es enseñar para que otros crean. Son medios que Dios emplea para lograr la fe en otras personas. Y el último punto que encontramos es que Dios concede a cada uno su capacidad y sus oportunidades. Bueno, este es un análisis de cada uno de los diferentes puntos individuales que encontramos en este texto. Ahora, después de sacar esta lista, este análisis general y total, uno debe analizar cuáles son los puntos principales de entre ellos, cuáles son los puntos de más importancia en este texto, especialmente de más importancia también en cuanto al propósito que uno tiene en mente de advertir contra la carnalidad y así promover la espiritualidad. Lo primero que encuentro de principal importancia en los versículos 1 y 2 tiene que ver con lo que pueden asimilar o comer los cristianos carnales. Estos no pueden comer vianda, no pueden comer carne, no pueden comer alimento sólido, sino que están limitados a leche espiritual. Otro punto de principal importancia describiendo a los cristianos carnales lo encontramos en el versículo 3, y es que son celosos. Dice que ellos son celosos. Habiendo entre vosotros celos, ¿no sois carnales? Y luego aplica esto con las contiendas y disensiones. Creo que podemos unir cada uno de estos bajo el celo de los hombres, o sea, la envidia que existe muchas veces entre los hombres que son carnales. Y el otro punto de principal importancia en los versículos 4 y 5 es que estos cristianos en Corinto seguían el liderazgo de hombres en vez de reconocer a Dios. Entonces, estos son los 3 puntos que encuentro.
Es evidente que el tema principal que estamos considerando es la carnalidad, pero no es la carnalidad en el mundo, sino en la iglesia. Entonces, he decidido que el tema va a ser cristianos carnales. Y vamos a describir a los cristianos carnales, enfatizando en cada punto mayor este tema, cristianos carnales, pero explicando un poco acerca de quiénes son los cristianos carnales o cuáles son sus características para que el cristiano que desea espiritual evite este problema. Lo primero que encontramos en cuanto a ellos es que los cristianos carnales no pueden comer carne, o puede usted poner alimento sólido, o viandas, o lo que sea. El asunto es que no pueden asimilar enseñanza espiritual. El segundo punto mayor es que cristianos carnales son celosos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Notará que hay muchos textos en la Biblia que habla acerca de la carnalidad y diferentes aspectos carnales, pero estamos tomando cada uno de estos puntos de este mismo texto. Y no sencillamente estamos explicando palabra por palabra el texto, sino que estamos formulando en forma homilética, con puntos mayores, un sermón. El tercer punto y el último en este sermón es que cristianos carnales siguen a los hombres. Versículos 4 y 5. Así tenemos nuestro sermón, o al menos los puntos mayores de este sermón. Y luego viene la explicación, la aplicación, la ilustración de cada uno de estos puntos. Se agrega la introducción y la conclusión, y usted tiene su sermón textual. Creo que con estas ilustraciones que les he dado, y si usted estudia cada uno de estos sermones con mucho cuidado, tal vez tendrá que repasar algo de lo que hemos grabado en esta explicación para que le quede bien en su mente, pero creo que examinándolo con mucho cuidado, usted tendrá un concepto adecuado de lo que es el sermón textual y cómo formularlo. Antes de terminar esta lección, quiero pasar a considerar con usted algunas de las preguntas en el examen número 7, el cuestionario sobre esta lección, los sermones textuales. Le advierto que usted debe, antes de tomar este examen, usted debe tratar de memorizar, de aprender de memoria, si es posible, los 6 pasos en la preparación del sermón textual. Es importante tenerlos bien en mente. Primeramente, el análisis del texto. Segundo, cuáles son los puntos importantes de este análisis, los puntos más sobresalientes del texto. Tercero, cuál es el tema que se va a predicar y poner este tema luego como cuarto punto en forma homilética y así también formular los puntos mayores en forma homilética. Luego, si es necesario cambiar el orden de los puntos mayores, usted debe colocar y decidir el orden de los puntos mayores del sermón. Y finalmente es el desarrollo de los detalles del sermón con su explicación o ilustración o aplicación en cada uno de los puntos. Es importante tener estos 6 pasos en mente porque los va a usar cada vez que prepara un sermón textual. Estos son los puntos a seguir para completar el examen número 7 en cada uno de los sermones que usted va a preparar, la introducción, los puntos mayores y la conclusión, como también por supuesto el tema y el propósito, con la excepción del 6º paso, que es el desarrollo de los detalles del sermón. Y este paso lo seguirá únicamente en el último ejemplo, en el último sermón que usted preparará según las instrucciones en la página 9 del cuestionario, en el cual usted va a preparar un sermón textual completo. Usted puede usar uno de los textos que sugiero o puede escoger su propio texto según usted desee, pero espero que prepare sus sermones textuales conforme a las instrucciones que les he dado, recordando que los puntos mayores deben surgir exclusivamente del texto del sermón. En el próximo
casete estaremos considerando los sermones expositivos.